La película One Piece Film Red resultó muy interesante y tiene una gran cantidad de escenas que aluden a la continuidad del manga. Aunque los eventos no son canónicos en sí, Oda escondió muchos conceptos que podrían serlo, y no solo eso, son pistas cruciales en el entendimiento de los misterios más grandes de One Piece. En este video voy a hablar detalladamente de las referencias y simbolismos que encontré al ver la película. Y debo advertir que no solo habrá spoilers de la película misma, sino también de la historia del manga de One Piece, abarcando hasta el capítulo 1065, pues hay detalles que están relacionados con hechos recientes. Dicho eso, vamos a comenzar. Uta quiere crear una nueva era en el mundo, una en la que no haya guerras ni sufrimiento. La película hace un muy buen trabajo en hacernos notar que la gran era pirata no es nada más un símbolo de aventura y descubrimiento como lo hemos visto a ojos de Luffy. La gente común ve sus pueblos asediados por piratas, un incremento en las muertes y guerras por todos lados. La era pirata es una era de miedo para la mayoría, y esa es una perspectiva que hasta ahora la historia de One Piece no había mostrado con detalle. Durante la canción de inicio de la película, New Genesis, hay una parte en la que al mismo tiempo que a través de la canción Uta nos dice que quiere crear un nuevo mundo, vemos formarse un sol. Esto es por supuesto un detalle interesante considerando que Nika es el dios del sol y que el concepto del amanecer del mundo está estrechamente ligado a la llegada de una nueva era. Si quisiéramos encajar esta película en la continuidad del manga, tendríamos algunos problemas argumentales importantes. Cuando Luffy declara frente a todos que conoce a Uta y que ella es hija de Shanks, podemos alcanzar a escuchar que en el público alguien menciona que Luffy es el quinto emperador. Esto querría decir que estamos en un momento antes de que se vuelva un yonko al final de Wano. Sin embargo, durante la película Luffy puede acceder al Gear Fifth. Además de eso, Jinbe ya es un miembro de los Sombrero de Paja. Evidentemente, si quisiéramos situar Film Red en algún punto, ese debería ser el final de Wano. Pero dado que Luffy aún no es yonko, entonces tenemos una contradicción de continuidad. Esto hace que el hecho de que Big Mom aparezca con vida en la película y con la intención de capturar a Uta no puede ser tomado como confirmación de que sigue viva en la continuidad del manga. Los hongos con habilidades misteriosas han aparecido aquí y allá en la historia. Uno de ellos le dio sus poderes hipnóticos a Yango, y Luffy encontró otros más con propiedades variadas en Amazon Lily. Durante la película vemos otro, que hace que quien lo consume no pueda dormir hasta su muerte, además de llevar a la persona a un estado de locura en el que no puede controlar sus emociones. En la escena donde el Gorosei discute sobre qué hacer con Uta y la declara un problema para el sistema del gobierno mundial, hablan sobre el hecho de que es la hija de Shanks y se preguntan si pertenece a la familia Figarland. Aunque no sabemos nada sobre quiénes son los miembros de esa familia, podemos especular que el Gorosei trajo el tema a la conversación porque tenga algo que ver con Shanks. Más tarde, vemos una pequeña escena en la que Shanks encuentra a Uta en un cofre, y él mismo tiene un recuerdo en el que vemos a Roger y a Rayleigh mirar hacia la pantalla, lo que sugiere que Shanks fue encontrado de bebé en un cofre de la misma manera que él encontró a Uta. El volumen 4.000 millones de One Piece, manga promocional para la película en Japón, confirmó que en efecto Shanks fue encontrado en un cofre después del incidente de Ghost Valley. En esa misma escena, la tripulación de Shanks menciona que obtuvieron el cofre de algunos piratas. Es un misterio si esa tripulación pirata va a ser importante en la continuidad del manga, así como la razón de que mantuvieran a Uta dentro de un cofre cuando era bebé. Tampoco sabemos en qué momento comió su fruta del diablo, la Uta Uta no Mi. Durante el concierto, después de que Uta desplegara sus poderes, Brook dice que tal vez ella alcanzó un cierto nivel de omnipotencia otorgado por el dios de la música. Es curioso este comentario, pues Brook sabía bien en este punto que Uta es usuaria de fruta del diablo. Tal vez solo es una frase figurada por parte de Brook, pero me pregunto si realmente habrá algún dios de la música en One Piece del que Brook tenga conocimiento. A lo largo de la historia, entre más seria y determinada se torna Uta para crear su nueva era y comienza a forzar a la gente a quedarse, va teniendo ciertos cambios curiosos. El primero es la aparición de unas alas que ya habíamos visto desde la primera imagen promocional de Film Red y que llevó a especular si ella sería un personaje de una isla del cielo. Luego, cuando Uta invoca al rey demonio, Toto Música, sus alas se tornan de color negro y se vuelven más grandes. Me pregunto si esta es una referencia al origen de la raza lunaria. Una escena me dejó bastante intrigado, porque muestra una dinámica que contradice las reglas de cómo interactúan las frutas del diablo con el agua. Unas personas del público le arrojan agua de mar con una cubeta a Luffy,
y esto lo debilita. Sin embargo, el mismo Oda ya nos había explicado previamente que la debilidad de los usuarios de fruta no es el agua de mar propiamente, sino el agua estancada, independientemente de si es marina o no. Esto podría ser simplemente un error por parte del equipo de producción de la película, pero también podría ser un retcon de la interacción entre el agua y los usuarios de fruta. Es decir, tal vez Oda decidió modificar retroactivamente las reglas que rigen este tema. Esto sería algo problemático, pues en el manga cuando un usuario se sumerge al agua y luego es rescatado, siempre se ve cómo inmediatamente su fuerza regresa sin tener que secarse. Además de que los usuarios se han visto debilitados en cuerpos de agua dulce, como por ejemplo lagos. Otro punto que a mi parecer es muy importante para la continuidad del manga está en el momento en el que Gordon nos cuenta el pasado de Uta y cómo ella encontró unos Denden Mushis en la costa de Elegia. Primeramente, quiero hacer notar que los Denden Mushis en esta película se muestran más avanzados que los del manga. Estos pueden transmitir audio y video a la vez, haciendo que Uta pueda llevar sus canciones y comunicarse por videoconferencia con personas de muchas partes del mundo. Un detalle más importante, sin embargo, es que estos Denden Mushis tienen las siglas SSG, que pertenecen a la división científica de la Marina liderada por Vegapunk. Gordon explica que esos Denden Mushis fueron encontrados hace 2 años, pero dado que uno de ellos grabó el momento de la destrucción de Elegia, podríamos pensar que tienen una antigüedad de 12 años o más. Me parece que el que estos Denden Mushis pertenezcan a la división científica de la Marina no es solo un guiño y podría esconder un detalle interesante sobre una posible interacción entre Shanks y Vegapunk en el pasado. O bien, podría querer decir que en la continuidad de la película Vegapunk se interesó en estudiar Elegia, probablemente en el contexto de Toto Música. Otra aparición interesante es la de una representación del Sony, que solamente repite su nombre como si fuera un Pokémon. La habilidad de Uta permite dormir a sus usuarios y llevarlos a un mundo diferente de sueños, pero el hecho de que el Sony apareciera quiere decir que el barco ya había desarrollado una conciencia, la cual fue trasladada a ese mundo también. Por tanto, la película sugiere que lo que estamos viendo es en efecto el Clavautaman del Thousand Sunny. A pesar de que al final de la película Luffy intenta hablar con él, este no responde. Esto podría estar ligado al hecho de que al final del arco de Wano el póster de recompensa de Franky hizo una imagen del Thousand Sunny. Podría ser que el propio barco mostró señales de vida ante personas que quisieron robarlo o destruirlo, y debido a eso, estos se confundieran y creyeran que el barco era una persona, una cama más, y en específico una actualización del cyborg Franky. Fujitora, al encontrarse con Shanks, mientras este le pide que no interfieran en su intento de hacer que Uta los libere a todos, le dice que si obedeciera sus órdenes, tal vez seguiría teniendo vista. Esto es una pista sobre la razón de que Fujitora se quitara la vista en el pasado. Lo que podemos pensar es que su pérdida tal vez se debe a que él se rehusó a seguir las órdenes de algún pirata. Dada la enorme fuerza de Fujitora, ese pirata debió ser muy poderoso, o bien ese hecho sucedió cuando Fujitora aún no tenía la fuerza que tiene ahora. Uno de los miembros de la tripulación de Shanks, Gab, apodado Howling, en español aullante, mostró una habilidad muy curiosa. Él puede abrir su boca y disparar ráfagas de aire. El volumen 4.000 millones nos indica que además puede paralizar a sus oponentes. Me pregunto si esto se debe a alguna habilidad de fruta del diablo o es la consecuencia de una modificación artificial. Esta película fue lanzada antes del capítulo 1059 del manga, lo cual me resulta interesante pues aquí se nos recuerda que Koby fue el héroe del incidente de Rocky Port, línea argumental que se tornaría muy importante más tarde en ese capítulo, por su relación con Barba Negra y cómo tomó la isla Hachinosu venciendo a Ochoku, un pirata que perteneció en el pasado a la infame tripulación de Rox, dice Beck. Durante la batalla final contra Toto Música, Koby muestra habilidades de liderazgo que utiliza para coordinar el ataque hacia el Rey Demonio, lo cual podría ser una pista del papel que tuvo en el incidente de Rocky Port, posiblemente como estratega y elaborando un plan para ayudar a los civiles. Pudimos ver también una aplicación nueva del haki de observación, que muchos personajes comenzaron a utilizar como Shanks, Katakuri Usopp y su padre Yasop. Aparentemente un usuario avanzado de este haki puede no tan solo detectar la presencia de otras personas o ver un poco hacia el futuro, sino también ver a través de los ojos de alguien más, aparentemente de alguien con quien tienen familiaridad. Esto no había aparecido nunca en el manga, por lo que no me queda claro aún si aparecerá en algún momento o es una habilidad exclusiva de la película
que fue necesaria para la coordinación de ataques con los que fue posible destruir a Toto Música desde el mundo imaginario y el mundo real. Además, vemos a Shanks blandir su espada y encenderla en llamas, lo que sugiere que él podría conocer el estilo Kitsunebi Ryu, el estilo de cortar fuego de Kinemon que Zoro aprendió también más tarde, aunque por el momento no es seguro si se trata de la misma técnica, pero el parecido es bastante. Todos estos fueron detalles muy interesantes, pero sin duda los que creo que son más importantes de todos son los relacionados a dos temas en particular: el sueño de Luffy y el mismo villano central, Toto Música. Empecemos con el sueño de Luffy. Por lo general, este tema se mantiene muy ambiguo, por lo que la razón de que Luffy quiere ser rey de los piratas sigue siendo un secreto. Pero en esta película, Uta le pregunta directamente a Luffy por qué quiere ser rey de los piratas, y él le contesta que para crear una nueva era. Esto quiere decir que en efecto, Luffy quiere cambiar al mundo con su sueño, cambiarlo de una forma divertida y loca, supongo, por la reacción que suelen mostrar las personas al escuchar tal sueño. Pero esto es muy importante, porque estamos hablando de que el sueño de Luffy no es algo pequeño o algo que solo afectaría a él y a su gente cercana. Una nueva era son palabras mayores, y creo que ahora tenemos más cosas que considerar en este tema. Además, cuando Uta desata el poder de Toto Música, Luffy le dice que eso que está haciendo no es una nueva era, y que ella lo sabe. Eso no es libertad. Estas palabras me parece que serán muy importantes para especular sobre ese mundo que Luffy quiere crear después de reclamar el título de rey de los piratas. Más aún, en un flashback, Luffy dibuja el sombrero de paja de Shanks de una forma muy extraña y le dice a Uta que ese será el símbolo de la nueva era que van a crear. Hay dos cosas muy intrigantes aquí. En primer lugar, Luffy ya había pensado entonces en el sombrero de Shanks como el símbolo de la nueva era desde antes de que Shanks se lo entregara y que Luffy le prometiera ser rey de los piratas. En segundo lugar, aunque solo parece que Luffy es un mal dibujante, la forma en la que él ve el sombrero de Shanks podría ser una pista de lo que para él representa ese sombrero. Aún no encuentro qué podría ser. Lo que se me hizo más parecido es la forma de la calavera del Jolly Roger actual de los sombreros de paja. Si tienes alguna sugerencia interesante, no dudes en escribir en los comentarios. Pero ahora vamos a Toto Música, el plato principal de la película. En la escena en la que los sombreros de paja van a la biblioteca a buscar información, aparecen súbitamente unos autómatas antiguos que los atacan. Esto es extremadamente interesante porque nos vincula a la reciente revelación del capítulo 1065 del manga de que el reino antiguo del siglo vacío tenía tecnología avanzada. Esta escena pudo ser una pista de Oda sobre este punto argumental, una probada de lo que veríamos más adelante, aunque la mayoría de nosotros vimos la película después del capítulo 1065, estaba pensada para verse desde antes, y por tanto me parece un interesante mensaje de Oda de lo que vendría próximamente. Pero eso hace que el misterio de Toto Música y lo que representa en la continuidad se vuelva importante. El mural que detalla su existencia en Elegia tiene unas escrituras antiguas que, aunque no son iguales, tienen cierto parecido con el lenguaje de los poneglyphs. Podríamos decir que se ve como un lenguaje más primitivo que el de los poneglyphs. Robin dice que esa canción guarda el dolor de una época antigua y probablemente su letra se pueda interpretar como el sufrimiento que la humanidad vivía en un periodo probablemente antes del siglo vacío. Dado que la biblioteca estaba protegida por autómatas, sin embargo, podríamos pensar que en la continuidad de la película la gente del reino antiguo decidió sellar la partitura que fue resguardada por la gente de Elegia durante siglos. La canción está escrita en japonés, pero tiene algunas líneas escritas en runas reales de nuestro mundo que pertenecen a la forma más antigua del alfabeto rúnico, llamada Futhark antiguo, las cuales aparecen en el video oficial de la canción. Se cree que este alfabeto fue creado alrededor del primer siglo de nuestra era y puede ser encontrado tallado en piedra en diversas partes de Europa. En el contexto de One Piece, la pronunciación de esas runas podría corresponder con palabras del lenguaje antiguo. Robin al parecer conoce el lenguaje, pues pudo leer el mural de Toto Música con facilidad, y me pregunto si se trata del mismo lenguaje antiguo de los poneglyphs, o es uno diferente. El mismo rey demonio Toto Música tiene simbolismos muy curiosos en su apariencia. En su primera forma tiene una herida de cruz en su ojo izquierdo, y eso probablemente habrá traído recuerdos de las teorías del ojo izquierdo de la isla de Yaya a más de una persona. No me parece que sea un detalle no intencional, porque de hecho durante la secuencia de la película, cuando vemos a Usopp despertar el haki de observación y conectarse con su padre Yasop, su lente izquierdo está roto y al momento de despertar la habilidad es el ojo izquierdo el que vemos activarse, por decirlo de alguna manera.
Además, en esa misma forma, Toto Música tiene en su cuello 3 cráneos, que recuerdan al cinturón del zombie de Ors en Thriller Bark y al Jolly Roger del Yonko Barba Negra. Sin embargo, cuando Toto Música evoluciona, aparecen 2 cráneos más, dando un total de 5. Con esto, también aparece una corona con 2 cabezas de reptil que podrían ser dragones o cocodrilos. Definitivamente creo que Oda escondió estos detalles en el Rey Demonio a propósito y probablemente decida dedicarle un video completo al análisis de Toto Música. ¿Qué es y qué es lo que Oda nos quiere decir a través de la existencia de este personaje? Por último, durante la película presenciamos cómo Uta fue capaz de llevar su plan a cabo casi con éxito y por poco logra influenciar y atrapar en su mundo a alrededor del 70% de la población mundial. Esto, aunado a la revelación de la tecnología antigua, podría sugerirnos el método por el cual se pudo borrar un siglo completo de la mente de todas las civilizaciones del planeta. Hasta aquí termino el video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Esas fueron todas las referencias y detalles misteriosos que noté en la película, pero reconozco que al solo haberla visto una vez, seguramente dejé pasar ciertas cosas. Escríbeme en los comentarios si notaste algo más, así como todas tus teorías respecto a este tema. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece, incluido mi futuro análisis más detallado de Toto Música. Y para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terresegundos, Cristian Ledes Macandás, Antes Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armia, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiser X, Waldo, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, David Pong 78, Víctor Vaso, CH3Z93, Oscorca 8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Sale Aguilar, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde, Espargaro Guillén, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano, Carlos Maximiliano Figueroa, Osef D, González de Mario, Bianca S. Creepy Cops, Geoff Kun y Harayuko 1. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo, aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video.